Detalles sobre la creación de un plan de empresa, errores comunes y recomendaciones. Buenas noches, soy Ricardo Hernández y en este momento procederé a explicar la segunda parte del capítulo 7. El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para los productos o servicios a ofrecer. ¿Cuántos están dispuestos a pagar? Determinación de la cantidad demandada, aceptación, formas de pago, validez de mecanismos de mercadeo y ventas previstas. Este análisis debe concentrarse en la investigación de aquellos aspectos sobre los cuales el empresario tiene dudas y debe proveer elementos que faciliten la toma de decisiones, la formulación de metas y estrategias. Algunos componentes básicos del análisis de mercado son el análisis del sector de la compañía, el análisis del mercado propiamente dicho y el plan de mercadeo. Análisis del sector y la compañía. Con este análisis pretendemos conocer muy bien qué está pasando y qué se espera que pase en el sector económico al cual se tiene previsto entrar, y se deben estudiar los siguientes aspectos: el diagnóstico de la estructura actual y de las perspectivas del sector en el cual se va a entrar, las posibilidades de crecimiento, estado del sector en términos de productos, mercados, clientes, empresas, nuevas tecnologías, administración, desarrollo, etc. Factores positivos, negativos en el entorno, políticas gubernamentales, marcos regulatorios, barreras especiales de ingreso o salida de empresas en el sector, amenazas de ingreso de nuevos productos o de sustitutos o de nuevas empresas, poder de negociación de clientes y de proveedores. En el análisis de mercado propiamente dicho, tenemos estos cuatro factores. El producto y servicio, siendo el primero, con ese se pretende conocer en detalle las características de los productos o servicios en relación con los que ya existen en el mercado. En ese sentido, debemos analizar diferentes factores como las especificaciones técnicas, determinar cómo está hecho el empaque, la vida útil, elementos diferenciadores, productos competidores o sustitutos, el valor del producto para el cliente, posibilidad de proteger la exclusividad, por ejemplo. En cuanto a la competencia, aquí se trata de determinar las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras, su tamaño, importancia de cada una y políticas, debiendo ser analizadas en el precio, el desempeño de productos, garantías, políticas de venta, capacidad de producción y financiera, etc. Con el tercero, el tamaño del mercado global, esta que es la parte más difícil quizás de realizar, ya que en algunas ocasiones los datos que se tienen a la mano son los datos por ejemplo, cámaras de comercio. Y algunas veces hay necesidad de actuar con estudios más detallados para dar respuestas a los aspectos que son numéricamente detallados. Y estos datos numéricos deben destinar al menos para los primeros 3 años de operación. En esta parte es donde encontramos los elementos de segmentación por edad, nivel socioeconómico,
ubicación geográfica, género, nivel educativo, entre otros, que permitan tener una rápida del mercado objetivo. Y último, tamaño de mi mercado, o también conocido como mercado global, al cual nos estamos dirigiendo. Tiene como objetivo llegar a formular un plan de ventas, al menos en volúmenes, y por ende definir la fracción del mercado objetivo que será cubierta por la empresa y por los productos o servicios. Plan de marketing. Con este plan se pretende formular las decisiones que afectan la estructura de precios de los productos o servicios. Por lo tanto, debemos tener información sobre la política de precio de la competencia, margen de utilidad mínimo, potencial de expansión de mercado, precios estacionales, tasas de crecimiento de los precios, etc. Dentro de este plan de mercadeo, debemos de tener en cuenta la estrategia de ventas, la cual plantea las formas específicas en que se lograrán vender los volúmenes que necesitamos, y en ese sentido deben analizarse aspectos como los clientes iniciales, características del producto o servicio que estoy hablando, de calidad de precio, garantías, los cuales podrían enfatizar las ventas, conceptos especiales, cubrimiento geográfico inicial, hasta el personal de ventas. También tenemos que tener claro cuál será nuestra estrategia promocional y de distribución. Tenemos que saber cuáles son los canales de distribución más adecuados para hacer que nuestro producto llegue de manera rápida y en buenas condiciones al consumidor final o a las franquicias o a los mayoristas. El material POP a usarse para promocionar la marca, ya sea mostrando un logo, el nombre o algún logotipo, etcétera. Análisis técnico y del producto. Luego nos encontramos con esos análisis, los cuales tienen como objetivo central determinar si es posible elaborar y vender los productos o servicios con la calidad, cantidad y costos requeridos. Para ello es necesario tener diferentes equipos tecnológicos, maquinarias, insumos, materia prima, etc. Este análisis, sin duda, va coordinado, va de la manita, con el de mercadeo, de mercado, pues la producción es para atender las ventas que se identifican en el análisis. También nos encontramos que en esta sección analizamos todos los aspectos relacionados con la elaboración de producto o prestación de servicio, plan de producción, consumo y compras. Todo esto bajo un sistema de control, claro. Luego nos encontramos por la página 350 lo que es el análisis administrativo. Este análisis tiene como objetivo central definir las características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la empresa, la estructura, estilos de dirección, mecanismos de control, políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados. Y claro está, la posibilidad de contar con todos esos elementos. Primero, podemos encontrar lo que es el grupo empresarial. En esa parte debemos incluir diferentes aspectos como lo que son los miembros del grupo empresarial, las experiencias y competencias de cada uno que son útiles para la empresa, obvio, nivel de participación en la gestión, también en la junta directiva, condiciones salariales, política de distribución de utilidades. Luego, el perfil ejecutivo. Acá debemos describir el personal que ocupará los cargos básicos, incluyendo su experiencia y el aporte a la organización. Políticas de administración de personal, tipos de contrato, política salarial, prestaciones, bonificaciones, honorarios, aportes para fiscales, aportes a la seguridad social, aumentos salariales, etc.
En la organización. En este ítem se suele describir el organigrama, las líneas de autoridad, mecanismos de dirección y control, la junta directiva, el estilo de dirección y los comités de dirección que tendrá sus componentes y funciones. En la parte de los empleados se deben incluir los perfiles, mecanismos de selección y contratación, el desarrollo, programas de capacitación, algo muy importante, políticas de administración de personal, disponibilidad de personal y contratación con terceros. Las organizaciones de apoyo. En este ítem se incluyen lo que son las organizaciones que ayudarán, por ejemplo, bancos, compañías de seguros, asesores legales, tributarios, etc. La organización contable y los mecanismos de control con sus especificaciones y las alianzas y los convenios. Luego nos encontramos con la advertencia número 5, la cual nos dice que los errores más frecuentes que se cometen en el análisis administrativo son: 1. No tener claro los miembros del grupo empresarial y de su papel en la empresa, de su rol. Tratar de involucrar a todo el grupo empresarial en la gestión de la empresa con independencia de lo que la empresa los requiera. Tener gente incógnita en la operación de la empresa, como espiando. No tener en cuenta las prestaciones sociales y los aportes parafiscales, algo malo, no se debería de hacer eso. Tener una política clara de participación de utilidades, siempre se debe tener esto. Si no se tiene, o sea, no se va a tener, van a haber peleas entre cómo se van a repartir estas utilidades. Entonces, el no tener una política clara de participación de utilidades es algo muy malo. En eso sí hay que tener mucho cuidado. También no tener una política de administración de personal, no determinar con claridad la posibilidad de vinculación del recurso humano que la empresa requiere. Análisis legal, ambiental y social. Nos topamos con este análisis y es necesario para que la empresa se establezca y opere estar defendiendo el tipo de sociedad, obligaciones tributarias, comerciales y laborales que son derivadas de ella. Y se deben de analizar que tienen diferentes implicaciones. Por ejemplo, debemos de verificar que tenemos en cuenta las regulaciones locales, permisos requeridos, y en ese análisis se debe contar con aspectos legales, aspectos de legislación urbana, análisis ambiental y social. Por ejemplo, en los aspectos legales incluimos el tipo de sociedad, procedimientos para la conformación de la sociedad, implicaciones tributarias comerciales, laborales, normas y procedimientos sobre la comercialización de productos. En aspectos de la legislación urbana, dificultades legales sobre reglamentación urbana para el funcionamiento de la empresa, trámites y permisos ante los órganos de gobiernos, régimen de importación y exportación. En el caso de los legales, emisiones, efluentes y residuos de la empresa, mucho ojo con eso. Riesgos de contaminación por emisiones, efluentes y residuos, mecanismos de control de contaminación, efectos netos sobre los recursos naturales y ecosistemas, sostenibilidad ambiental y mecanismos de mitigación. Y en el análisis social, efectos positivos y negativos que la empresa tendrá, en este caso como un conglomerado social, que me refiero a empleo, impuestos, educación, salud y recreación. La posibilidad de rechazo o el apoyo de la comunidad, efectos sobre el hábitat, la cultura y las condiciones de vida de la comunidad, mecanismos de equilibrio social. Luego nos encontramos con la advertencia número 6.
Los errores que con mayor frecuencia se cometen son no definir claramente la estructura jurídica, no determinar la relación entre la estructura jurídica y las obligaciones tributarias, comerciales y laborales, no conocer los procesos, los permisos, los requisitos y los costos de constitución de la empresa y del establecimiento propiamente dicho de esta, no conocer los impuestos municipales, la frecuencia y el momento de pago de estos, no tener en cuenta el cronograma de establecimiento de la empresa, los tiempos que los diversos trámites requieren y luego nos encontramos con el análisis de valores personales. Este análisis busca más que todo determinar la adecuación de la posición general del personal del grupo empresarial en aspectos éticos, morales y de gusto personal en relación con la actividad que se desarrolla, que se planea desarrollar en sí misma o con las condiciones operativas que exige la empresa, teniendo en cuenta diferentes aspectos como posibles acciones de conflicto de interés, limitaciones personales que le imponen a los socios de la empresa, efectos de la empresa sobre otras empresas, efectos de la empresa sobre situaciones personales y o profesionales, si se ajusta o no la empresa a la escala de valores éticos y morales del grupo empresarial, entre otros. Y nos encontramos con la advertencia número 7. Esta sección, aunque sencilla en apariencia, cubre algunos aspectos que tienen que ver con posiciones muy subjetivas del empresario. Por eso, la recomendación es que solo se traten explícitamente en el plan de empresa aquellos temas que necesiten explicación y aclarar la posición al respecto. En el análisis económico, con este análisis se tiene como objetivo determinar las características económicas del proyecto y por ello es necesario identificar los siguientes componentes. Inversión en activos fijos, inversión en capital de trabajo, presupuesto de ingreso, presupuesto de materias primas, servicios e insumos, presupuesto de personal, presupuesto de otros gastos, deducciones tributarias y el análisis de los costos. Luego tenemos la advertencia número 9. En esta tenemos que el análisis económico es fuente de muchos errores. Entre los más frecuentes están fallas en la determinación del monto, tipos, momento y régimen tributario de las inversiones en activos fijos, cálculo errado, todos somos humanos, y mal manejo de las deducciones tributarias, errores en la clasificación de los costos entre fijos y variables, fe ciega en el punto de equilibrio contable, error en el cálculo de los efectos del IVA y de retención en la fuente. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y tener una buena vista para no cometer esos errores. Luego pasamos al análisis financiero. El objetivo central de ese análisis es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, se debe determinar, en el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de capital propios del préstamo. El otro propósito es el análisis de la liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones financieras. Dentro de esto considero que hay algunas cosas que se deben resaltar, ya que son de suma importancia, como como lo son las estrategias financieras, ya que los recursos financieros no llegan del aire, no llegan de la nada, hay que conseguirlos. Y por ello se requiere de una estrategia financiera clara, concisa, y se debe de indicar las fuentes de financiación contactadas y con resultados favorables, ya sean socios, familiares, amigos, inversionistas, capital semilla, capital de riesgos, entidades financieras, gobiernos, ONGs, fundaciones, crowdfundings, etcétera,
condiciones financieras de los recursos conseguidos, estrategias para la consecución de garantías, estrategias previstas para la consecución de los recursos faltantes y costo de dichas estrategias, oferta a socios y a inversionistas en términos de porcentaje accionario, posiciones en junta directiva y en gestión, política de dividendos, planes de salida, mecanismos de consecución de recursos, las rondas de financiación, presentaciones dirigidas, mercado de capitales, etc. Análisis de riesgos e intangibles. El propósito de este análisis es identificar variables y factores que pueden cambiar significativamente para que podamos estimar la magnitud potencial de dichos cambios y las acciones correctivas que se pueden tomar cuando estos cambios ocurren. También se analiza aquellos factores que por A o B motivo no fueron incluidos en otros análisis. La identificación de estos cambios es fundamental, es crucial para el análisis de sensibilidad. Este análisis debe hacerse con la mayor honestidad posible, ya que identificará las debilidades del proyecto y las acciones correctivas necesarias. El análisis es la medicina preventiva para el proyecto y ofrece a los empresarios la posibilidad de desarrollar planes de acción alternativos para la gestión de la empresa. Existen riesgos de mercado, riesgos técnicos, económicos, financieros, entre otros. Evaluación global. Llegando casi a la última parte, tenemos la evaluación global, donde el empresario debe tener convicción sobre las ideas, no se debe de dejar llevar por los signos negativos que pueden surgir y van a surgir alrededor de la empresa. En sí, es necesario estar listos, estar preparados y dispuestos a recibir con beneficio y agradecimiento las críticas, comentarios y recomendaciones que se hagan para el plan de la empresa. Al final, la decisión es de cada empresario. Y una vez se tenga la vista buena de todos los elementos necesarios que se han mostrado en el capítulo, se podrá formular una decisión integral sobre la factibilidad de la empresa en análisis. Ahora sí, llegando a la última parte del capítulo, presentamos lo que será el documento final. Todo el proceso de la elaboración del plan de la empresa finaliza en un documento escrito para poder ser presentado ante entidades, muy importante, ya sea financieras, a inversionistas, a socios, familiares, a ángeles inversionistas, fondos de capital, clientes, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un documento empresarial, no un documento académico. Por ello, en su redacción se deben reunir ciertas características. Debe ser conciso, estar escrito en idioma empresarial, tener excelente redacción y ortografía, estar escrito para lograr objetivos específicos y ser evaluativo. Como información adicional y que puede ayudar mucho y que también quiero resaltar más con la importancia de esto sería la estructura del documento, que es una estructura. Bueno, la estructura que voy a presentar es una estructura básica, la cual contiene carátula, resumen ejecutivo, tabla de contenido, cuerpo, cronograma de implementación de la empresa y anexos. Y tal vez las hojas más importantes, a las cuales hay que ponerles mucho ojo, es al resumen ejecutivo, ya que todo financista, inversionista o jugador será lo primero que revisará para saber si hay un plan sólido, racional, coherente y creíble a desarrollarse. En resumen, este capítulo entra en detalles sobre los procesos de desarrollo de un plan de negocios
identificando su papel muy importante en la construcción de un negocio, de una empresa, revisando los alcances y errores más comunes cometidos durante la creación de este análisis. También encontramos diferentes recomendaciones para las principales etapas de cualquier plan de empresa. Muchas gracias por su atención.